Recordemos que la materia se encuentra en la naturaleza en diferentes estados. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, pero en nuestro caso, nuestro énfasis en el día de hoy será estudiar el estado gaseoso. La primera imagen visualiza el concepto de expansibilidad. En un gas trata de ocupar el máximo volumen que le sea posible, independientemente de los otros gases que lo acompañan. La segunda imagen muestra lo que es la compresibilidad. Todo gas puede ser fácilmente comprimido a volúmenes pequeños. La difusión consiste en que las moléculas de un gas se trasladan a través de otro cuerpo material debido a su alta energía cinética y alta entropía. La efusión es aquella propiedad que presenta un gas cuando puede pasar a través de orificios pequeños de una membrana permeable o semipermeable. Magnitudes de los gases. Los gases presentan las siguientes variables: temperatura, presión, volumen y número de moles. Temperatura es el promedio de la energía cinética de los átomos o moléculas del gas. Recuerde que a mayor cantidad de choques en las partículas de un gas, mayor es la energía cinética. Existen diferentes escalas para medir temperatura de un gas: grado centígrado, grado Fahrenheit y Kelvin. En el estudio de gases, las más interesantes son el grado Kelvin y en segundo lugar el grado Celsius. La fórmula de abajo contiene la relación entre las diferentes escalas y a partir de ellas tú puedes despejar una en función de la otra. Presión. En física se le llama presión a la relación que existe entre fuerza y superficie sobre la que se aplica. Dado que en el sistema internacional la unidad de la fuerza es el Newton, representado con N mayúscula, y la de la superficie es el metro cuadrado, representado como m elevado a la 2, la unidad resultante para la presión es el Newton por metro cuadrado, es decir, N sobre m a la 2, que recibe el nombre de Pascal, el cual se representa con el símbolo P mayúscula a minúscula. Otra unidad muy utilizada para medir la presión, aunque no pertenece al sistema internacional, es el milímetro de mercurio, representado con las letras mmHg, que representa una presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Esta unidad está relacionada con la experiencia de Evangelista Torricelli, que encontró, utilizando un barómetro de mercurio, que a nivel del mar la presión atmosférica era equivalente a la ejercida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. En la fórmula de abajo tenemos la manera en que se puede determinar la presión multiplicando la densidad por la gravedad por la altura. Sabemos entonces que tiene una equivalencia de 101.300 pascales. En la imagen se observa un manómetro. Sirve para determinar la presión de un gas en un contenedor. La presión del gas es igual a la altura H, que corresponde a la diferencia de niveles de mercurio, expresado en milímetros de mercurio o torr. En la sección A, la presión interna del gas es equivalente a la subtracción de la presión atmosférica con la altura de la columna de mercurio. En la sección B, la presión interna del gas es equivalente a la suma de la presión atmosférica con la altura de la columna de mercurio. Experimento de Torricelli. El experimento de Evangelista Torricelli fue un curioso proyecto realizado en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli, y se obtuvo que al medir la presión atmosférica por primera vez, el señor Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de los extremos, y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato, la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática a unos 76 centímetros o su equivalencia en 760 milímetros de altura, ya que en esta influía la presión atmosférica. Como según se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio. Se adoptó como medida de la presión el milímetro de mercurio en honor a Evangelista Torricelli. Volumen. El volumen es el espacio ocupado por las moléculas de un gas. Recuerde que a condiciones normales, la presión y la temperatura de un mol de cualquier gas, siempre este ocupará un volumen total de 22,4 litros. Las unidades en que se mide un gas pueden ser 1 litro, que es equivalente a 1000 mililitros, 1 litro, que es equivalente a 1 decímetro cúbico, y 1 mililitro, que es igual a 1 centímetro cúbico. Por último, la cuarta magnitud de un gas es la cantidad de gas.
está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran ocupando un recipiente. Recuerde que a condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, las unidades en que se mide un gas es el mol. Un mol es equivalente al número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. En la imagen se observa la relación que hay entre la cantidad de gas de un mol. Un mol contiene exactamente 22,4 litros de volumen, lo mismo que 22,4 litros ocupan un mol de cualquier sustancia gaseosa. Un mol es equivalente a la masa molar de la sustancia y la masa molar de la sustancia está contenida en un mol. Lo mismo para el número de Avogadro. Un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas y 6,022 por 10 a la 23 partículas están presentes exactamente en un mol.